Por último, damos paso a Emilio Luque Pulgar, perdón, sociólogo, vicerrector adjunto de Sostenibilidad y Agenda 2030, profesor de Medio Ambiente y Sociedad de la UNED. Lleva 20 años haciendo investigación pluriproporcional, Pluripreposicional. preposicional, perdón, arquitectura, especialmente en la relación entre la profesión y el cambio climático, aunque también le interesan las cuestiones de sostenibilidad en la alimentación. Se siente especialmente orgulloso de sus investigaciones aplicadas con entidades como la Fundación Arquia o la Administración Española, colaborando con Accenture. En un futuro próximo le gustaría entender qué nos dificulta pensar en y hablar de cambio climático y cómo podemos hacerlo. Eh, Cuando quieras. Perdón. Gracias, era un reto. Entiendo las cosas que uno pone en los correos que cree que son simpáticas, luego se leen en público y no son tan graciosas. Lo siento. Bueno, para empezar quiero dar las gracias al Gobierno de Canarias por la iniciativa, porque detrás de todo esto hay mucho tiempo impulsando cosas, a GESPLAN por articular esa iniciativa y quiero personalizar mi agradecimiento en Clara, con quien me unen muchos intereses en torno a estas cuestiones del medio ambiente y la sociedad. Quiero valorar la guía y estas jornadas, porque me parecen, si lo miran y escuchan lo que ha pasado en estos 4 días, es un máster en multidimensional en cuestiones urbanístico-climáticas, tecnoingenieriles, no sé, es muy impresionante. Entonces yo me voy a permitir, eso me da margen para irme a otro sitio un poco, ¿no? Para llevarlo a una cuestión relacionada con los posibles riesgos que esa calidad técnica de la discusión supone, que son que eso quede encerrado en espacios comunicativos bueno, de gente tan inteligente como ustedes y tan experta como ustedes, y que esos lenguajes cuesten engranar con el debate público, con la conversación, que va a ser el concepto y la metáfora que voy a emplear constantemente, que es esa idea de conversación pública. Em, la idea de adaptación yo la voy a tratar de otra manera. Yo creo que hay una parte de adaptación que consiste en, pues están muy bonitas las imágenes, pues o lo pones puertas al campo y muros al mar, o te retiras y te rindes, pues, te pones pilotes, pues esas son formas de adaptación, vamos a decir, físico-química también, ingenieril o constructiva. Yo me voy a centrar en las otras adaptaciones que son culturales, son comunicativas e incluso emocionales. Y esto va a ser una de las cosas de las que hable. Pero en particular, yo creo que la cuestión es que tenemos que cambiar cómo hablamos, qué decimos, con quién hablamos y qué actores emergen en esa conversación. Les pongo un ejemplo que salía ahora mismo. Dejamos de hablar de costes y empezamos a hablar de cobeneficios. O lo ampliamos. Ampliar las palabras tienen poder, ¿no? Hablar de cobeneficios. Fíjense que recogíamos digo, incluso desde el movimiento ecologista. La idea de esos costes llevaba una idea de austeridad. Hay que entender que es que vamos a ser más pobres, pero más sostenibles. La idea de cobeneficio no va en la misma dirección. Resulta que podemos ser más ricos, quizá en otro sentido, ¿no? Pero me parece muy interesante cómo se modifica, cómo se amplía la conversación cuando uno introduce esa idea de cobeneficio. Ese espacio de comunicación pública que yo propongo considerar como central a esta guía y a esta conversación sobre urbanismo en tiempos de crisis climáticas, de crisis de pérdida de biodiversidad, etcétera, pues voy a llevarla al contexto de la opinión pública, que yo voy a considerar como un recurso, porque si la opinión pública está atenta o circula la idea de cambio climático, de crisis climática, pues eso es algo que favorece la comunicación de lo que suceda en esa conversación técnica. Creo que la clave, el reto seguramente sea el del tiempo.
y entraré en ello, que tiene, está relacionado con esa idea de flexibilidad que ha salido todo el rato. Por cierto, efectivamente, todos vamos a hablar y yo voy a traer otra definición de vulnerabilidad, pero es de lo que va la mañana, ¿no? Adaptarse, ¿por qué? Pues porque somos vulnerables. ¿A qué nos adaptamos? Pues ante riesgos que nos hacen vulnerables. Y en particular me interesa tratar a flexibilización y esta nueva manera de tratar el urbanismo en tiempos de crisis como mensajes enmarcados. Y explicaré qué quiero decir con ello. Voy a intentar completar entonces esta idea de vulnerabilidad. Conocen esto del entorno VUCA, no sé si le suena, esa idea de que entramos en tiempos, llegamos tiempos cada vez más volátiles, la V, cada vez más inciertos, y todos hemos estado haciendo referencia a esa idea de incertidumbre. Yo me voy a centrar en la C y en la A. VUCA es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Yo creo que entramos en tiempos muy complejos de interpretar y muy ambiguos. Por ejemplo, hay cosas que no sé si nos vienen bien o mal, porque una adaptación bien hecha resulta que nos puede dejar en mejor situación. Vaya, y lo estábamos haciendo para protegernos de un riesgo. Entonces, todo es ambiguo, todo es complejo y eso nos lleva a cambiar nuestras culturas urbanísticas. Creo que eso voy a tratar todo lo veo como antropólogo, que era mi vocación, y todo lo veo como una cultura, ¿no? Entonces les voy a proponer un cambio de cultura urbanística que voy a cifrar en dos ideas, que es de la alegación limitada a la conversación abierta. Creo que eso describiría, y seguramente pudiera dejar de hablar aquí, no tengo mucho más que decir, pero bueno, tengo unas diapositivas que son monas. Entonces, de la alegación limitada, que yo creo que es la cultura urbanística de hace tiempo, ¿no? O la participación restringida, pues empieza claramente, yo creo, las intervenciones de estos 4 días nos llevan a una idea que hace explotar esa idea de conversación con la participación, nuevos dispositivos de participación, epistemológicamente, o sea, lo que aprendemos de la participación se ensancha, entonces llegamos a una conversación más abierta en actores y en tiempos. Eso va a ser una de las cosas que voy a enfatizar todo el rato. Y yo creo que en términos de prácticas de los que hacemos urbanismo en distintas versiones y planeamiento, pasamos de la idea de checklist a la empatía. Yo creo que es muy distinto trabajar con básicamente lo que se hace cuando se transforma en normativa, pues tiene un enorme poder y todos lo han estado reclamando. Esto tiene que estar encarnado en legislación, en órdenes ministeriales, en no sé qué, pero al final termina pasando que es una checklist. Bueno, pues se ha hecho la fase de información, esto se ha publicado, se ha hecho esto. Es distinto de cuando uno está queriendo que pasen cosas, cuando uno tiene una genuina empatía con los que van a vivir en ese espacio redefinido, reordenado o planeado. Y metiéndome un pelín solo con esta calidad inmensa técnica que hemos visto, es que medir sin actuar y sin conversar no funciona. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ven ahí el indicador de CO2, de partes por millón de CO2? Eso está medido y nos está diciendo que estamos ya por encima de 1000. Sí, ¿no? 1000, entre 1000 y 2000, mareo, nos sentimos cada vez más pesados, incluso alguno se dormirá, lo cual a mí me agrada porque me hace pensar que no es porque yo sea aburrido, sino porque hay mucho CO2. Estamos midiendo y no estamos actuando y se nos ha olvidado manejarnos con... Es decir, que las mediciones y este tipo de cuestiones no nos resuelven la cosa si no hay una cultura de resolución, de atención detrás. Y les pondré un ejemplo de eso en relación con las plantas y los desperdicios alimentarios. Bueno, ya ha acabado la charla, ahora vamos a ver unas diapositivas que igual tienen gracia. Les iba a contar eso, pues como ven, les he venido a contar otra cosa. Yo creo que los negacionistas tienen razón. Yo creo que el planeamiento parece un problema técnico. Ven que tiene puntos suspensivos. La gracia es que ustedes les dé suspense, ¿no? Si no, no funciona esto, ¿no? Creo que la crisis climática nos quita cosas. La opinión pública conoce el cambio climático y su gravedad. Todo espero que les sorprenda un pelín. Si no les sorprende, tampoco funciona.
Creo que en España identificamos las prioridades derivadas de la crisis climática. Creo que el planeamiento tiene un problema con los tiempos. Creo que el planeamiento tiene el clima, incorpora una nueva capa de vulnerabilidades desiguales, y esta idea ya ha salido mucho aquí, y creo que antes el planeamiento funcionaba como si tuviera una bola de cristal. En realidad lo que tenía era la capacidad de hacer cosas, no es que viera el futuro, es que lo creaba. Pero bueno, vamos a decir que actuaba como si tuviera una bola de cristal. Esto, dentro de 20 años, lo que va a hacer falta es esto. Y eso, como ven, ya es un poquito más complicado. Y eso nos lleva a cuestiones como la flexibilidad o la capacidad de reinterpretación y, de nuevo, a una conversación ampliada. Por cierto, me avisan, yo tiendo a hablar mucho, me avisan con 5 minutos. Bueno, claro, los negacionistas tienen razón, pero porque la disonancia cognitiva les lleva a rechazar algo que es que tienen razón, es que es enorme, es que el reto es muy grande. Entonces, cuando ven que es muy grande y dicen, me voy a quedar sin moto, o va a haber que cepillarse el 4x4 o lo que sea, pues yo rechazo eso. ¿Cómo que no puedo comer carne? ¿Cómo que no puedo hacer esto? Pero tienen razón. Lo que nos están diciendo, yo creo, nos sirven como síntomas de que hay un reto inmenso que lleva, en algunos casos, al que no lo soporta emocionalmente, a negarlo. Ya saben que si no le viene bien, pues se niega y ya está. Eso es la disonancia cognitiva. Los que no nos queda otra que aceptarlo porque es lo que hay, pues no sé si estamos respondiendo a la dimensión del reto. Así que utilizaría el negacionismo como un síntoma de nuestra, del empujón que nos debe dar hacia asumir el reto en toda su dimensión. Creo que los arquitectos y los urbanistas tienen razón, sobre todo cuando dicen eso, que, por ejemplo, hacer rehabilitación o planeamiento urbano, pues sí, es un reto técnico, pero también es un reto sociológico. Y si de todo esto lo que pasa es que terminan leyendo ese artículo, esa entrevista a Dolores Huerta, directiva del GBC en España, que se pone a hacer en su propia comunidad de vecinos, se pone a hacer rehabilitación energética y de pronto dice, bueno, integral, de pronto dice, esto es un lío, sobre todo de convencer a la comunidad de vecinos. ¿Yo qué tenía? Pues todos mis protocolos técnicos súper buenos y tal, y luego llega la comunidad de vecinos y eso es un animal salvaje. Una comunidad de vecinos, ya saben lo que... ríase usted de cualquier otra amenaza climática. Entonces, les llevaría que, bueno, evidentemente los sociólogos pues no es que disfrutemos de ver los retos sociológicos, pero pensamos que nos hacen relevantes y eso a uno siempre le gusta, ¿no? Entonces diría que lean ese artículo, vean, lo saben, ¿no? Una comunidad de vecinos en la que a la que tienen que convencer de cuestiones como si aquello es rentable o no. De pronto aparecen nuevos lenguajes cuando antes manejábamos lenguajes más limitados, ¿no? Y esto me parece relevante para lo que quiero contarles. Em, yo sufrí mucho cuando mi amigo Manolo me dijo, ¿has visto esto? No va a haber castaños de Indias en las ciudades. Mis hijas no van a ver esos árboles que yo amo. Y yo me eché a llorar, genuinamente. Dije, qué barbaridad. Y me produjo solastalgia, que es esa ansiedad, esa respuesta emocional a la pérdida que supone el cambio climático. Tenemos también que incorporar esto a la conversación. Eh, con perdón, han estado ustedes hablando pues de planitos, como yo me reía con los arquitectos urbanistas siempre dibujando, ¿no? Y siempre haciendo cositas de colores que son inmensamente potentes, no se puede imaginar que lo entiendo, pero tiene que emerger también estos otros lenguajes de la emoción y de la pérdida, porque es así, es lo que vamos a vivir en los próximos, con mucha suerte, 30 años. Si todo va muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, durante 30 años vamos a estar perdiendo cada vez más cosas y sometidos cada vez más a entornos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Una fábula que conocerán, ¿no? ¿Qué es eso del cambio climático y qué le pedimos cuando les decimos a la gente tenemos que hacer urbanismo de otra manera, el planeamiento tiene que ser de otra manera? Es posible que cueste ver el cambio climático, la crisis climática en todas sus dimensiones, porque es como ese elefante y los hombres, las personas ciegas que iban tocando y tocaba uno una pata y decía, pues es una palmera. ¿Qué es esto? Pues es una palmera. El otro tocaba
el colmillo y decía, pues es una lanza. Con el cambio climático pasa igual. Es tan multidimensional, hay quien lo llama un hiperobjeto, desborda todo siempre, y ante eso es difícil comunicar esto a la sociedad porque todo tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver todo, es como pues la pérdida de biodiversidad también, una crisis energética también, una crisis hídrica también. ¿Todo tiene que ver? Pues sí, todo, con lo cual tenemos que manejarnos con objetos mucho más complicados de los que teníamos hasta ahora. Bueno, empiezo con argumentos muy en plan metralleta. Diría que el problema del tiempo es el problema principal de la representación pública, de la conversación pública del planeamiento urbano. Tiene que ver con que se maneja con escalas de tiempo radicalmente distintas. Entonces, esto es como yo quiero que sea tu costa dentro de 20 años, que sea resiliente, que no sé qué, pero te lo voy a cobrar ahora. Te voy a obligar ahora a dejar de poner ahí el chiringuito. El ahora y dentro de 20 años se manejan de manera muy distinta, con lo cual es un espacio de fricción. Y esto conviene tenerlo en cuenta a la hora de rediseñar la conversación pública en torno al planeamiento urbano. Y el descuento hiperbólico es nuestro dolor de cabeza. Si no lo saben, los economistas esto se lo saben muy bien, pues resulta que valoramos ahora muchísimo más que lo mismo dentro de 10 minutos. Ya no les digo dentro de 10 años. Dentro de 10 años no lo valoramos en absoluto. Entonces, tenemos que ser conscientes de que los objetos de los que hablamos pierden mucho valor, pierden valor con el tiempo. Es una zona de comunicación, eso es lo que quería enfatizar hoy, que el planeamiento urbano también es un espacio comunicativo entre colectivos, del que sale a veces el urbanista o el que se ponga a comunicarlo, pues sale bastante friccionado. Ahí veo a las de Gesplan diciendo, ups, pues sí, vaya. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues yo les voy a proponer que, y esto casi es un how to, es un to do, ¿cómo se hace esto? Pues una manera es darse cuenta de que todo lo que uno dice está enmarcado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno dice algo, despierta muchas asociaciones, despierta muchos otros objetos, muchas otras emociones, muchos otros significados que están vinculados a esto. Si uno dice chiringuito, está diciendo algo muy distinto a infraestructura hostelera de costa. Sí, ¿por qué dice cosas distintas? En realidad es lo mismo. No, no es lo mismo porque está desigualmente enmarcado. Entonces, seamos conscientes de los marcos que despertamos cuando comunicamos cualquier cosa, seamos conscientes, y esto es muy importante en relación con la calidad técnica de las jornadas, que es, esto no es la población normal, ¿eh? Nos podemos acostumbrar a hablar estos lenguajes y nos puede pasar que cuando nos toca participar en la conversación pública sigamos un poco empleando ese tipo de lenguajes. No somos nuestra audiencia. Y esto es importante entenderlo. Los hechos importan, pero hay que marcarlos bien. Una cosa muy importante que es, si uno repite, ¿saben el libro famoso de Lakoff, que es esto de no pienses en un elefante? Si yo les digo, no piense usted en un elefante, no piense usted en sus en el marfil, en la trompa, están viendo todos ustedes un elefante. Si uno dice, lo que queremos con el planeamiento urbano no es empobrecer o no es limitar, uno está activando límite, empobrecimiento, etcétera. Hay que tener mucho cuidado con esto y nos puede pasar con la mejor intención, casi diría, de profesor de universidad, está usted en el error, ve usted la verdad. Y el otro ve error, error. Lo que ves. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Los errores, lo que tenemos que plantear es otra estrategia comunicativa, que es constantemente diagnosticar y proponer, porque eso sí funciona. Si uno trata de corregir, hacemos exactamente lo contrario. Por último, a estar todo el rato hablando de crisis agota, hablemos de, y aquí ha salido, no les estoy inventando nada nuevo, de beneficios, de cosas que vamos a no solo salvar, sino inventar, recuperar, mejorar y obtener. Ostras, otra cosa, ¿no? Tendemos a hacer justo lo contrario, y en urbanismo eso es una cosa muy importante, quedarnos en los corredores del poder, que dicen en inglés, ¿no? Nos quedamos en los espacios de decisión, donde hay que pasar el expediente, donde hay que recoger hay que poner a convencer a no sé qué concejal,
y la opinión pública importa. Esto como mínimo habría que tenerlo en cuenta. Ya sé que lo tienen en cuenta, pero más bien como el que dice, Dios mío, ¿con qué hacemos con esto? Lo típico es limitarse a los hechos y resulta que los hechos no son el relato, eso que se dice ahora mucho del el relato, ¿no? De nuevo, enfrentarse a los marcos a los que uno, que se están enfrentando, a lo que uno dice, lo refuerza. Hay que intentar encontrar esos valores comunes que nos permitan introducir la perspectiva, no renunciar a ella. No se trata de transformar el mensaje para que encaje con lo que piensa, no voy a citar a gente, con lo que piensa el enemigo, vamos a decir. Aquellos que no consideran que haya que hacer nada en relación con una crisis climática que no existe, no existiría, ¿de acuerdo? Bueno, pues no, te voy a contar, pero te voy a contar, por ejemplo, un valor común que tengamos, como pueda ser el de la seguridad, pues voy a hablarte de seguridad y te voy a contar lo mío. No voy a aceptar tu marco. Tendemos a centrarnos en comportamientos individuales, aquí menos porque se dedican ustedes a lo que luego llamaré la arquitectura de decisión, a transformar las arquitecturas de decisión de la gente que habita esos espacios, a veces como renders, aparecen ahí esos humanos imaginados, ¿no? Que caminan por la costa, por el paseo marítimo en el futuro. Y luego, por otro lado, es importante no fragmentar lo que queremos decir, sino conseguir marcos que sean capaces de conectar distintos grupos, distintos contextos. Con la crisis climática igual, me voy a quedar solo con dos de estos. Normalizar la acción. Creo que tendemos a normalizar y a subrayar la inacción para denunciarla, pero resulta que con eso desactivamos muchas veces la idea de que lo normal sea actuar y hay mucha gente ya actuando en muchos sitios. Todos citamos París. Bueno, pues París, ¿por qué no? Pero vamos a construir un imaginario compartido de cosas que se están haciendo, de acciones que se están tomando en lugar de lo que ha sido durante mucho tiempo el discurso, por ejemplo, ecologista, que es denunciar la inacción. Y lo que hace eso es, ya lo sabéis, reforzarla, la inacción. Bueno, me voy a quedar con, como soy sociólogo, se supone que tengo que hablar de encuestas, pues yo les voy a contar alguna encuesta. ¿Cómo no? Aquí ha habido 2 sociólogos más que eran no parecían sociólogos, o sea, súper interesante lo que contaban, pero no han mencionado ni una encuesta. Vamos, hombre, por favor. Pues va, ya vengo yo. Entonces, 3 encuestas. Una, lo más parecido a una encuesta universal, que es esta del el People's Climate Vote, de 2024, y lo que vamos a ver es que el consenso de hay un cambio climático, es grave, hay que actuar, veremos qué pasa cuando llegamos a, pero me van a quitar la moto. Nos vamos a acercar, pero yo no quiero que no desprecien esto, esto es un viento a favor. Esto es algo que siempre, en cualquier conversación, es un recurso, lo que llamamos un recurso retórico. Uno siempre puede decir, pero usted sabe que esto existe. Ahora mismo, de encastillarse, no, esto no existe. Pues no, el 80% de la gente no solo reconoce la crisis climática, sino que quiere que haga más su país. Luego ya veremos, llegaremos al otro. El 69% dice que afecta a sus grandes decisiones vitales. En casos de planeamiento, imaginen cómo interactúa esa manera de proyectarse en el futuro y esa manera de proyectar la ciudad o el ordenamiento en el futuro. Y esto va creciendo. Como esto sí podemos contar con ello, desgraciadamente, vamos a estar más preocupados, cada vez más preocupados por la crisis climática, porque ya se encarga el clima de hacerlo. Ya no hay otra opción. Bueno, ¿y qué pasa en España? Pues el 78% radical. Hay que abandonar los combustibles fósiles. Estoy muy o extremadamente preocupado por lo que le pueda pasar a las generaciones futuras. De nuevo, vean esto como recurso. Esto, o sea, quiero decirles, es para el bien. Pues si alguna vez alguien les dice, vamos a retrasar esto, dice, pues que sepas que el 70% de los españoles está muy o extremadamente preocupado por lo que le va a pasar a la siguiente generación. Y el 86% ven que vamos a niveles cada vez mayores. Queremos que España se refuerce ante el cambio climático. Fíjense, he escogido, tiene 15 indicadores la encuesta nada más, porque quería ser sobre todo muy grande, ya les digo que ahora son 77 países participantes y tal. Me he quedado solo con este que es, porque estamos hablando mucho de SBNs,
todo esto a mí me sonaba otra cosa. SBN parecía que era algo de libros y tal. No, no, espera, que soluciones basadas en la naturaleza. Ah, vale. De nuevo la cuestión de los lenguajes técnicos y tal. Em, entonces, el 91% dice que queremos proteger y restaurar la naturaleza, protegiendo la vida salvaje, etcétera. Y Canarias, pues tenemos también encuestas sobre Canarias y entonces nos dice que estamos, han visto que me ha salido el estamos, me he integrado enseguida, un poquito más preocupados que la media de la población española, más destacan todavía más la amenaza para la salud que supone, regreso a las cuestiones de polvo en suspensión, etcétera, eso es muy visible, es muy evidente, y los 35 grados en octubre también. Y el 87,5 defiende que hay que poner en marcha medidas urgentes. ¿Qué medidas urgentes? Mencionan estas, y les dejo que vean que esto es un catálogo muy aprovechable. De nuevo, un viento a favor, de nuevo, un recurso que se puede emplear a la hora de desplegar un planeamiento urbano que tenga en cuenta estas cosas. Pues quieren esto, pues vale, pues veamos si te lo doy a ver qué pasa. Recuerden lo de la zona de fricción, no lo olvido. No están tan seguros con la eficacia de las acciones individuales. ¿Por qué? Porque esas me tocan a mí. Dicen: "No, bueno, yo esto que lo haga el gobierno". Bueno, sí, pues ustedes son de los que construyen arquitecturas de decisión individual, que hacen que estas, acciones individuales, identifican como estas, pues las transforman en infraestructura y hacen que ya no haya que decidirlo. Es sobre lo que uno ya no tiene que decidir porque está instalado, está, embedded, ¿no? ¿Cómo se dice eso en español? Incrustado, ¿no? Como en el entorno construido, etcétera. Es sobre lo que uno ya no tiene que decidir. Y me voy a quedar con esto del desperdicio alimentario. Lo decíamos ayer durante la cena, en el que hay un momento en el que decimos, "Puf, no podemos comer más". Y antes yo creo que había una cosa como, pues lo dejo ahí, ¿no? Y uno se olvidaba de que aquello había hecho falta, había producido mucho metano, aquellas costillas, había, había tenido grandes impactos. Entonces yo creo que eso nos lleva, por ejemplo, a reconsiderar esta cuestión de desperdicio alimentario y me lleva a mí a decirles a ustedes que tienen que también tener en cuenta estas cuestiones a la hora de rediseñar los espacios urbanos y replanear, porque más que planear es replanear el planeamiento urbano tiene que cambiar tanto que es otra cosa, pues resulta que hay que tener en cuenta cosas aparte de las, vamos a decir, estándar, transporte público, reducción de consumos de energía por insolación y tal. 5 minutos, fenomenal, voy mal. Eh, pues estaría esto de reducir el consumo alimentario. Y con esto me voy a una cosa que, de nuevo, si no sacan nada en claro de la charla, que es normal, pues por lo menos quédense con que hay esta cosa tan estupenda que no sé si conocen, que es el Project Drawdown. No les explico qué es, pero mola mucho y tiene una tabla de soluciones. ¿Cómo solucionamos el cambio climático? Y dice uno, ¿solucionar el cambio climático? ¡Buah! Bueno, sí, por lo menos se puede cuantificar el impacto de distintas medidas. Ahí hay un montón de medidas y están ordenadas por impacto. En el escenario 1, que es 2 grados. El 2 es 1,5 y ese ni de coña. Pero bueno, vamos a decir que con el de 2 grados sería estupendo. ¿Y cuál es el primero? La reducción del desperdicio alimentario. El siguiente es dietas ricas en plantas. Ahí lo dejo. Quiero decir, todo lo que puedan hacer desde el planeamiento urbano para reducir el desperdicio alimentario, colocar más cerca las cosas que permitan que uno ponga en valor, recupere alimentos o que se pierda menos en toda la cadena de distribución, transformación, consumo, etcétera. Y lo que puedan hacer para impulsar dietas ricas en plantas, pues va a ser lo más eficaz que puedan hacer en términos de lucha contra el cambio climático. ¡Ping! O sea, que hay una cierta armonía entre lo que pensamos los ciudadanos y las ciudadanas y lo que se puede hacer en términos estructurales, ¿no? Les decía que el consenso climático yo lo veo como un recurso, no como una solución, pero fíjense, aquí vean solo por colores, antes llevamos todo el rato viendo presentaciones con las letras muy chiquititas que me hacen recordar que tengo 53 años, me acordaba mucho
veo muy mal. Entonces, vean solo el color. El color verde es, sí, está el cambio climático por edades, por sexo, por nivel de renta, por ideología. Pues entre la derecha y tal, resulta que el 18% no se cree esto del cambio climático. Con lo cual, si lo ven todo verde, lo que quiere decir aquí hay un consenso climático con el que se puede jugar. Claro, cuando uno llega, bueno, pero ¿y va usted a utilizar más transporte público frente al transporte privado? Ya los colorines cambian un poquito, pero sigue habiendo esa agua marina, se llama ese color. El de la izquierda es que yo he dejado de utilizar el transporte privado, y cuando digo yo, en este caso también me funciona, aunque ahora lo complejizaré un poco, por cuestiones climáticas. O sea, si ya está teniendo un impacto. Luego el siguiente color verdecito es otras razones, y en esas, de nuevo, les convoco a hacer arquitecturas de decisión coherentes con esto que queremos, que es que haya más transporte público, que haya menos carne, que haya menos desperdicio alimentario, que haya más espacios para ser feliz sin tener que gastar, esas cosas. Y entonces, lo que veo es que lo que tenemos que hacer es dejar de pensar en términos de una sola razón, de de un solo tipo de coste, y pensemos siempre multidimensional. ¿Por qué la gente cambia el vehículo privado? ¿Por qué lo he hecho yo? Pues ahorro de dinero bastantito. ¿Es más fácil y práctico? Pues no tengo que buscar aparcamiento en Moratalaz, Madrid. No saben la alegría que es eso cada vez que paso. Lucha contra el cambio climático también. Es decir, que siempre estamos entre varias dimensiones. Esto es muy importante porque a veces tendemos a unidimensionalizar nuestra acción contra el clima. Bueno, estas son razones que ustedes conocen mejor como urbanistas. Reducción del consumo de carne. Lo traía solo para que vean que los colores ahora claramente son más complicados, es decir, hay mucha gente que no se lo ha planteado, pero que hay bastantes que también dicen que tiene que ver con reducción de gases de efecto invernadero, derechos de los animales y sostenibilidad ganadera. Y de nuevo, somos todos fans de Sasha, la salud como un argumento urbanístico. Es decir, sean ustedes arquitectos de la decisión, póngannos fácil ser virtuosos. Hagan que sea más difícil hacer aquello que no debemos hacer y que sea más fácil genuinamente lo que sí deberíamos hacer. Es decir, ¿por dónde van a subir ustedes? Pues depende si uno tiene ganas de hacer ejercicio, pero típicamente por la más fácil. La vulnerabilidad no voy a tratarla mucho porque se ha tratado mucho aquí. Yo tengo otra definición que me viene bien porque destaca esa cuestión de ¿qué es la vulnerabilidad? Estar expuesto al riesgo, ser sensible al riesgo y tener capacidad de adaptación. Esto es muy importante porque esa es muy desigual. Si yo me puedo ir, en mi casa la puedo dejar y tengo otra en tierra adentro, pues me molesta menos, soy menos vulnerable. Y me voy a quedar con la idea de que también en la vulnerabilidad es muy importante cómo comunicamos desde las instituciones, desde los agentes públicos, por ejemplo, en relación con los umbrales de estrés térmico, que no son lo mismo y no están diseñados para los distintos grupos de vulnerabilidad, ¿no? Esto ya lo he dicho, estamos en un mundo vulnerable, volátil, incierto, complejo y ambiguo, y el planeamiento ante esto, ¿qué hace? Pues debería escuchar mejor desde antes y más rato después. Es decir, que no se acabe el planeamiento, que no empiece cuando empieza un plan. Mucho antes debería haber empezado una conversación mucho más significativa, más abierta y más sostenida, y que no acabe cuando acabe el plan. Y cada vez más va a ser necesario estar escuchando porque seguramente lo que pensó el plan que iba a pasar no es lo que pase. Con lo cual tenemos que estar mucho más atentos a esas redes de información. Y nada, les dejo esto tan sencillo, que tienen que hacer unos planes de acción climática y tal, pues nada, ambiciosos, inclusivos, equitativos, amplios, integrados, relevantes, viables, basados en la evidencia y transparentes y verificables. Ahí tienen la tarea. No les he dado el final, perdón. Solo quería mostrar ¿Sí? ¿Puedo? No, ya he perdido mi oportunidad. Solo quería decirles que sí,
Nada, que, bueno, esto era como resolver lo que habíamos dicho en cada una de las dimensiones, como por ejemplo el planeamiento tenía una bola de cristal, pues ahora tiene que escuchar más y aprender a ser flexible, lo hemos estado diciendo todo el día, me ha encantado la mañana porque parecía que nos habíamos puesto de acuerdo y es que es verdad, pero quería sobre todo darles las gracias a todos y decirles que ahí tienen algunos recursos de estos que he ido mencionando por si acaso lo quieren ver, nada más. Muchas, muchas gracias, Emilio. Quédate, por favor.